Que el Señor les bendiga, amados. Hoy vamos a hablar sobre el tema co-creadores con Dios. Leemos en Hebreos 11, 1 al 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es muy importante que podamos entender que Dios, nuestro creador, tiene una manera de crear las cosas. ¿Cómo es que Dios crea? ¿Cómo es que Dios crea? Dios crea por medio de tres pasos o tres cosas. Primero, la imagen. En segundo lugar, la palabra. Y en tercer lugar, la acción o la obra. La imagen, la palabra y la acción. Cuando Dios creó todas las cosas, antes de que las cosas aparecieran, en la sabiduría eterna de Dios estaba todo creado, estaba todo hecho. Dios lo había visto todo. Dios tenía todo dentro de él. Por eso le llamamos a él el gran diseñador, el que diseñó todas las cosas, nuestro Dios. Él, en su eterno propósito, y esta es la palabra que usa la Biblia, el propósito. Él, en su eterno propósito, él, todas las cosas que llegaron a existir, todas ya estaban en la imagen en Dios antes que la creación existiera. Antes que la creación existiera, solo estaba Dios. En esa eterna comunión de la Trinidad no había nada. No había cielos, no había tierra, no había ángeles, no había hombres, no había galaxias, no había universo, solo Dios. Y un día Dios decide materializar sus planes que estaban en su mente, que Dios los veía, esa imagen a la que me refiero. Y entonces Él empieza a hablar. Y cuando Él empieza a hablar, todas las cosas empiezan a aparecer. Así es que primero es la imagen, después es la palabra que activa el poder del rema, el poder de la imagen, y entonces viene la acción. Nosotros, los hijos del Señor, somos co-creadores con Dios. Dios nos ha dado el poder de crear realidades. Donde hay mal, crear bien. Donde todo está desordenado, crear orden. Donde hay enfermedad, crear sanidad. Dios nos ha dado el poder de crear igual como Él lo tiene. Nos es transferido ese derecho y ese poder. Obviamente, cuando digo que creamos tales cosas, lo que estoy diciendo es que nosotros utilizamos los canales de Dios y la metodología divina para declarar que las cosas suceden, pero Dios es el que hace la obra. Muchos milagros, millones de milagros ha hecho Dios en el mundo. No me preguntes por la dinámica interna del milagro, cómo lo hace Dios. Yo sé lo que tengo que hacer y sé que cuando lo hago, libero el poder de los milagros y entonces Dios crea aquello que ha sido declarado por nuestra boca. Dios nos ha dado también, así como Él, tres cosas. Nos ha dado la capacidad de desarrollar imágenes o de recibir imágenes celestiales. Tenemos la capacidad de imaginación, Los animales no tienen esta capacidad. Tú ves los nidos de los pájaros. Son iguales hoy que hace miles de años. Iguales, no cambian. La nutrición de los animales por naturaleza es igual. Las vacas siguen comiendo pasto. Ninguna vaca está comiéndose un bife o alguna otra cosa. Porque ellos usan esa inteligencia instintiva, eso es lo que tienen. Pero nosotros, los seres humanos, se nos dio la imaginación para poder crear. Por eso las casas de hace miles de años
eran muy distintas a las casas de hoy y por eso hay tanta creatividad y tantas cosas nuevas surgen, por la imaginación. Pero ¿para qué nos dio Dios la imaginación? Más que para qué la usa el hombre. Dios nos dio la imaginación para crear el futuro con Él, para co-crear el futuro con Él. Entonces, necesitamos entender que la imaginación no es solamente para no sé, imaginar cosas y pensar que como aquel dicho que dice soñar no cuesta nada, sino para trabajar con Dios. Así que la primera cosa es imaginar. Tienes un problema, por lo general nuestra imagen de cuando oramos está en el problema, pero si nosotros podemos salir de esa imagen del problema y entrar a conectarnos con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos dé la imagen de la solución y de la bendición, entonces vamos a empezar a trabajar con Dios. La mayoría del tiempo estamos orando el problema, no la solución. La solución viene por una imagen. Pídele a Dios, Señor, esta es la situación, esto es lo que me pasa, preséntale el problema, pero luego, ¿qué vas a hacer tú? Muéstrame, dame la imagen del futuro e introdúcela en mi espíritu y que mi mente la pueda captar y vas a tener la imagen, primera condición. La segunda condición es la palabra hablada. La palabra hablada al orar, la palabra hablada al ordenar. Ahora, hay una diferencia entre orar y ordenar. Oramos a Dios, pero ordenamos a las cosas. Cada mañana oramos a Dios y pedimos a Dios que nos use, que nos bendiga, que en el camino, los desafíos que tenemos, sepamos enfrentarlos y traer soluciones a donde Dios nos pone para bendecir a las personas. Pero cuando estamos frente al enfermo, nosotros ordenamos sanidad y decimos al enfermo, sé sano, damos una orden. Como iglesia todos sabemos orar, pero tenemos que aprender a ordenar. La palabra hablada, capítulo 1 de Génesis, es el manual de la creación. Dios tiene un plan y nada ha sucedido y entonces Dios crea los cielos y la tierra. Y luego tú ves cómo Dios reordena hablando. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. El apóstol Pedro dice que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Entonces, la palabra hablada libera el poder que está en el rema. El rema es la imagen que Dios nos ha dado. Y cuando tú declaras el rema, cuando yo declaro el rema de Dios, el poder que está en el rema es activado, es liberado por la palabra lanzada, por la orden que damos. Muchas veces el milagro ocurre a la primera orden, pero a veces tenemos que persistir ordenando y ordenando y ordenando hasta que el milagro se produzca, hasta que el milagro venga y llegue. Pero ten por seguridad esto, en cada imagen que te da el Señor, en cada rema que te da el Señor, está el poder de su cumplimiento. Tienes que activarlo ordenando, declarando que eso que estás viendo en tu espíritu, Dios lo hace, Dios lo hará. Por eso nos unimos en Él, en el trabajo de crear nuevas realidades en este mundo, cuando nosotros tomamos el rema de Dios, la imagen de Dios, la creemos profundamente y la declaramos y la ordenamos en el nombre de Jesús. Luego está la acción de fe. Es posible que Dios nos ordene hacer algunas cosas, quizás por cierta cosa que estás ordenando, cierta cosa que el Señor te reveló, el Señor te diga que ores, que ayunes, que hagas cadena de oración, o que tienes que perdonar a alguien, o que tienes que ir a ministrar o evangelizar, o lo que sea que el Señor te diga. Isaías recibió una palabra de Dios de que el Señor restauraría Jerusalén y la pondría por alabanza en la tierra. Él declara esa palabra y luego dice, yo por amor de Sión no callaré y yo oraré. Eso es lo primero que hace. Lo segundo dice a los guardas del muro que clamen y clamen y clamen, estos son los intercesores. Y luego a todos los que temen a Jehová, este es el pueblo de Dios. Así que Isaías cree lo que Dios le dijo, pero él sabe que
se necesita para esa situación mucha oración de mucha gente unida en el propósito, y Él hace este trabajo de orar, Él de convocar y provocar a los intercesores y de llamar a todo el pueblo a orar. Así es que vienen instrucciones, y esas instrucciones, ya sea en un caso personal, particular, de la vida de la iglesia, de la nación, de lo que sea, de tu empresa, Dios te dará instrucciones. Recuerda, la imagen, la palabra de fe, la palabra dada y las instrucciones. Instrucciones. Necesitamos remas, instrucciones. Ahora, ojo, no te confíes, porque si hay cosas que antes funcionaron, puede ser que hoy no funcionen, porque para cada situación Dios tiene un rema particular, ¿no? Nosotros tenemos que crear un nuevo futuro en Dios. Hay muchas realidades que deben ser cambiadas y tú estás ahí para cambiarla. Te pusieron ahí, me pusieron ahí para cambiar esas realidades. Si no hago nada, el presente seguirá igual hacia el futuro. Pero si hago mi trabajo de co-creador con Dios, los planes de Dios se van a cumplir y muchas cosas se van a desatar y muchas cosas se van a liberar y infinidad de realidades negativas se van a cambiar en positivas. Pero yo tengo que hacer mi trabajo, me tengo que unir con Dios para ser co-creador con Dios. No permitas que el pasado determine tu futuro. No permitas que un pasado malo determine tu futuro. Tú puedes crear una nueva realidad con Dios. Y Dios quiere hacer eso. Nos puso aquí para hacer la diferencia. Nos puso aquí para cambiar la historia. El problema a veces es nuestra baja autoestima. Creemos que Dios no nos usará, que sí lo hará con otros, pero no nos utilizará a nosotros. Pero sabes, Dios quiere hacerlo contigo. Entonces pide a Dios ante cada situación imágenes de bendición. No lo que está sucediendo, sino lo que Dios va a hacer, lo que Dios quiere hacer. ¿Qué quieres hacer aquí? Tú ves un hombre borracho y perdido, y quizá tu tendencia natural es decir, pobre hombre, y lamentarte. Pero pregunta, ¿qué quieres hacer con este hombre? Y quizá tengas una imagen de ese hombre restaurado, transformado, así con cada asunto. Cuando vengan problemas a tu vida, yo sé que al principio nos afectan, nos duelen, pero salgamos de ese momento de impacto emocional y preguntemos, ¿qué quieres hacer? ¿Cuál es el futuro de esto, Señor? Y el Señor empezará a mostrarte imágenes de bendición, imágenes de victoria, imágenes de prosperidad, imágenes de grandeza. Y entonces, cuando el Señor muestra esas cosas, es la hora de decirlo y ordenar. Lo que te muestra, tú di, yo ordeno en el nombre de Jesús que este hombre que está borracho se convierte en un hombre exitoso con Dios, se convierte en tal y tal cosa, lo que Dios te está mostrando. Luego pregunta, ¿qué hay que hacer? ¿Qué más tengo que hacer? Y el Señor seguramente te dirá lo que tengas que hacer. Para abrir el mar, Moisés tuvo que extender su vara y dividirlo espiritualmente. El pueblo tuvo que caminar hacia el mar, ¿sí? Para que el día fuera más largo, Josué tuvo que ordenar al sol y a la luna para que el día fuera más extenso. Moisés tuvo que levantar su vara para que la victoria viniera y fuera permanente sobre los hijos del Señor. Así es que hay cosas que nos manda hacer. Somos co-creadores, creamos con Él, por Él, bajo la guianza de Él, bajo el gobierno y la soberanía de Él, no independientemente. En todo esto necesitamos la guianza estricta del Espíritu Santo. Mira, el futuro tuyo no es tu presente. Tu futuro puede ser como hoy o peor, o puede ser mejor. No permitas que el pasado lo condicione ni el presente. Desarrolla imágenes positivas de tu vida, de tu familia, de tu casa, de tu iglesia. Declara esas imágenes con el Señor. Declara que esas cosas van a suceder y pide instrucciones al Espíritu Santo y el Señor te las dará, te dirá lo que tienes que hacer. Recuerda, somos co-creadores con Dios. La imagen, la palabra hablada y las acciones reveladas por el Señor. Eso te harán, te transformarán en un
tremendo y poderoso co-creador, en una tremenda y poderosa co-creadora con Dios.